Quinto día de los 50 de perfeccionamiento interno. Quinta cualidad de carácter que puedes aprender a desarrollar. Vamos con la cautela, que es el cuidado y reserva de una persona al hablar o al actuar para prevenir un daño o un peligro. Además, podríamos añadir que es entender la importancia del momento oportuno para realizar acciones correctas. Nuevamente, conexión consciente. ¿Cómo nos hace falta esta cualidad de carácter, caray? Lo contrario a la cautela es la impulsividad. Solo piensa cuántas veces hemos sido impulsivos para hablar o hacer algo que después terminamos arrepintiéndonos. La cautela es algo que requiere que analicemos con cuidado y con conciencia el entorno del que hablábamos ayer. Y en verdad tiende a ser difícil porque regularmente todas las personas somos reactivas. Es decir, cuando algo sucede o alguien alega algo que sentimos que es en contra nuestra, regularmente reaccionamos sin reflexionar o hacer ese análisis. Así que decimos o hacemos cosas que después generan un problema mayor y después cuando lo pensamos bien nos damos cuenta que se pudo haber evitado si hubiéramos sido cautelosos. Para desarrollar esta cualidad requerimos pasar del lado reactivo al lado proactivo. Algo así como aplicar todas las cualidades de carácter para reducir la posibilidad de conflictos generados por nosotros. Vamos en la quinta hora, nos faltan 45, así que sigue esta serie. En otras palabras, sería como dejar de ser fósforos que se encienden tan pronto son friccionados y empezar a desarrollar este pensamiento maduro de reflexión. Por ejemplo, el ahorro, la primera cualidad que vimos, es parte de ser cautelosos en lo financiero, al pensar en las consecuencias de nuestras decisiones reactivas de consumo. Solo por mencionar un ejemplo e invitarte a relacionar las cualidades que hemos estado viendo. Hay un personaje que asocio siempre con ser impulsivo. Seguramente lo conoces. Pedro, el discípulo de Jesús. Si él hubiera sido paracaidista, sería de los que se lanzan sin miedo para luego asegurar el paracaídas. Muchas veces hablaba primero y pensaba después. A veces acertaba, como cuando declaró, primero que todos, que Yeshua era el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O cuando le dijo que solo era él quien tenía palabras de vida para otorgar. Sin embargo, otras veces al ser el primero en contestar sin reflexión terminaría metiendo la pata, como cuando le dijo a Jesús que se compadeciera de él en cuanto a la cruz, o cuando interrumpió aparentemente el momento de la transfiguración sin saber qué pasaba y sin saber qué decir. Pedro impulsivamente cortó la oreja de Malco, el guardia del templo. Y aunque fue el único que se quedó con Yeshua, pues no podríamos quitar ese mérito, ¿eh? Fue el único en intentar caminar sobre las aguas. Fue quien le negó por querer estar cerca de los juicios cuando impulsivamente dijo que nunca haría tal cosa. Le pidió a Yeshua que no le lavara los pies. Bueno, ¿qué tal? Impulsivo, ¿no? Con cautela, casi nunca. Sin embargo, Pedro, después de que Jesús se fuera, fue el primero nuevamente en abrir su boca con mucha cautela esta ocasión en Hechos capítulo 2, donde más de 3,000 personas reconocieran que Yeshua era el Mesías gracias a sus palabras cautelosas. Además, fue el mismo Pedro impulsivo quien fue con Cornelio a su casa con cautela para predicar a la casa extraviada del norte primero que nadie. El único apóstol de quien se describe que con su sola sombra los enfermos eran sanados, en efecto, es Pedro. Estoy seguro que Pedro recibió un montón de veces lecciones sobre la autorregulación y claro que sobre la cautela también, hasta que se dio cuenta que su maestro ya no estaría. Ya no era opcional aplicar lo que Yeshua le había enseñado sobre la cautela. Ya no estaría Yeshua para pegar orejas cortadas en caso de que volviera a suceder esa impulsividad que en él habitaba antes. Este sermón muestra a un Pedro que reprendió con cautela, que corrigió e instruyó con reflexión profunda, con técnicas elegidas y datos puntuales para ese público en especial. Y el efecto fue enorme. Es cierto que antes había caído la presencia del Espíritu Santo de Dios, promesa del Mesías, y claro que fue quien le recordó todo como dijo Yeshua.
Aquí se ve un Pedro mesurado, cauteloso y entendido. No un Pedro impulsivo o gobernado por la emoción de las críticas, por ejemplo. ¿Cuántas veces hemos sido como Pedro cuando vivió con su maestro? Personalmente, yo te podría decir que yo, muchas. La ansiedad nos gana la mayoría de las ocasiones. El egoísmo nos hace tomar acciones o decir palabras de las que después nos sentimos tan culpables que pudimos haber evitado al desarrollar la cautela. Una persona sin cautela regularmente también será alguien que no tiene una agenda o una planeación. Vive siempre siendo reactivo, no planifica sus gastos, no es atento. Es alguien a quien la emoción le hace actuar y aunque aparente ser algo bueno, podría desbordarse y prometer algo que no podría cumplir. Es rápido, precipitado y apresurado. Llega tarde por no prever la mayoría de las veces y también es desordenado. Una persona con cautela será alguien calmado y organizado. Difícilmente anda las carreras, planea lo que hará regularmente y además lo hace con equilibrio tanto que hasta deja espacio para relajarse porque sabe que también es necesario. Es constante y también busca ser puntual. Es cuidadoso y también se caracteriza por buscar siempre estar aprendiendo. Pues cautelosamente sabrá que nunca dejará de aprender y que después necesitará estos entendimientos. Nuevamente, Pedro es un ejemplo de esto. Desbordado y luego reflexivo. Se dejaba guiar por emociones, luego es equilibrado. Impulsivo y luego cauteloso. Estamos bien acostumbrados a que automáticamente cuando pasa algo por no ser cautelosos, buscamos un culpable. Aprendamos entonces a ser responsables personalmente al ser cautelosos. No dejemos que la emoción nos gane, sino aprendamos a prever daños al preocuparnos hoy y ocuparnos hoy de desarrollarnos en plenitud. Abajo te dejaré 10 actividades que puedes empezar a desarrollar para abandonar un poco lo reactivo y empezar a desarrollarte con cautela y ser más proactivo. Shalom.